Suscríbete a La Panterita. Sexual infantil y adolescente es un crimen. Si ves violencia, llama al 147 Fonoayuda o al 911. Todos somos responsables. Es un mensaje de UNICEF, Plan Internacional, Children Believe, Aldeas Infantiles SOS, Fondo de Población para las Naciones Unidas, Entidad Binacional Yacyretá, Punto Pharma, Gobierno del Paraguay, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si el Wi-Fi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. Shorty Beef. Carne 100% chaqueña. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Universidad Americana. Made in Americana. Petrobras Amigo. Recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia de buen día. Germán, ¿qué tal, Carlos Quise? ¿Cómo te va? Muy bien, Arturo, saludos cordiales a todos, y aprendí que el niño es estratégico. ¿Por qué, veo? Y porque acá en el pronóstico de la mesa... Dijo Silva. No, pronostica mal para que la gente que escucha vote como él dice acá. Vos sos su padrino ahora. Es su porcentaje. Ya tenés un padrino. Y en el otro donde hay plata... Lo que fue Silva, el resto no. Y en el otro donde hay plata, ahí va puntero. No, la embarró. Sí. Me acordé de él ayer por Silva. Pero dijo que iba al empate, que ahí te fuiste a la... ¿Qué tal, cómo te va, hermano? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Astrologo? Bien, señor, buen día para todos y para todos los hinchas nacionales, que sé varios. Hoy, por lo menos me escribieron, no miento, 15 iban a escuchar el programa. Felices hinchas Primero nacionales. van a escucharle a Miguel Cardona. No, pero que van a escuchar... Ah, sí, claro. Van a escuchar, porque quieren escuchar... ¿Cómo te va? querido. Así mismo, ¿cómo te va, Francisco López? Hola, Arturo, saludos para todos. Darío. Tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. A mí, a título periodístico, me preocupa lo de Kili Rojas. Sí, hay antecedentes muy fuertes. No con él, arqueros en Colombia, paraguayos. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. El economista, cero. Sí, ayer fallé. No busques razones, No, pero la embarraste como la gran puta. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-0000 Personal Flow. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del banco digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Miguel Cardona. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Hoy escuchaste vos, Germán Cafa, ¿verdad? Sí, escuché una la parte de la entrevista. No. Pensé que escuchaste todo. No. Bueno, listo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales y entérate más, @LuomoPY. Enseguida estamos con el presidente hasta el sábado Olimpia. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de ¿Vos escuchaste, Vito, esta mañana? No. Te agradezco mucho. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral hoy jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pagos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Finaldo ahora no pudo dormir. Se encerró en Areguá. No habló con nadie, se llamó silencio después de la derrota ante Fluminense. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. El que más confianza tuvo ayer fue el niño, por eso le fue al niño nacional.
No, Carlos fue el que le dio. ¿Qué es lo que le felicita? Él le dio ganador. por la otra tabla. Por la otra tabla. Ah, ustedes tienen doble tabla, pero. Sí, doble. Ellos tienen, yo me agregué nomás. Ah, perfecto. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucebeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Leí de todo, incluso de colegas colombianos. Sí. Y después le mandé a Gerardo la reacción de la hinchada. Y está en mi Twitter, eso no sé qué hora habrá sido. Sí. Las 12 habrá sido cuando yo retuiteé de los hinchas esperando que salga el equipo de detrás del colombiano. Camarín. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Ucebeyala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar ¿Qué niño? S.A. Yo, Víctor, el hermano menor de Jam, que normalmente siempre activa mucho en redes, en su momento le regaló un auto, va a jugar en Capiatá, va a ser dirigido por Edgar Denis. Yo, Víctor, arquero de Cerro, pero se dio a préstamo a Capiatá. Vení, pues, Gustavito, sentarte. ¿Dónde es lo que se fue? Que fantasma esto es. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostea.l. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bangkok tenés 100% de reintegro en viajes de Covía, Luques, Hambre y Ita fines de semana de febrero. Bangkok crece desde la Un raíz. puño al juvenil. Esto es falso. Esto que sale. Es falso. Lo de Kili Roja. Es falso, eso que está. Es falso. Falso. Decí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Tuve que venir la policía de Sacha ayer con los hinchas de Nacional. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio 1751, casi Coviciego. Llámenos al 729-6060. Fleming. Por eso la señora, cuando le entrevistamos, no quiso tocar el tema del marido. Acá vinieron a decirle, sacar la maldición de encima. Tipo, con el técnico de Benfica. Goodman. Acá vinieron a decirle a la señora o a él, sáquenos la maldición de encima. En Comercial La Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿De quién habló? No, un arquero paraguayo en Colombia, pero no sé quién. Igual, mejor que no sepa, porque no es tu época. Mucho atrás, hermano. Mucho atrás. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa consigue que Y el mayor, el que fue una figura, los dos fueron arqueros rutilantes. El de los dos, ellos no quieren tocar el tema. Porque el que yo hablo le va a hacer periodismo. Hacía escrito, comentaba, el que yo me refiero, uno de ellos. Y hablamos con él alguna vez, pasó, y después tiene su retrato cerca del barrio obrero, como un retrato, Carlos. Sí. Su rostro luego está ahí, en su casa, frente a su casa. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista en El Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Síguenos en redes sociales @ El Ahorrazo Supermayorista. Encontraste lo de Cardona, Gustavito. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Y por qué me hace señas? La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila Yo Cuido Mi Futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Para más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? No hace falta que repitas. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Algemí, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. Enseguida vamos con Miguel Cardona. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, más estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien.
¿Cómo? Está enseguida, señora Cardona. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Miguel Cardona. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. Estaba con la emoción Miguel Ángel Cardona Herreros. El Club Olimpia te distingue con los socios vitalicios. Eso pasó hace días en el Salón Blanco. Eso fue el lunes en el Salón Blanco, el lunes. El martes fue con mi comisión directiva. Ayer me hicieron un pequeño homenaje también a la gente de la barra y para unas pequeñas palabras que hablamos mucho con ellos. Después con la gente de la APF. A la noche con Robert Harrison en su casa, que nos hizo un homenaje de despedida, y hoy voy a tenerle al plantel de jugadores que me va a despedir a las 6:30 de la tarde. Y el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol reconoce al señor Miguel Cardona por su admirable trabajo al frente del Club Olimpia, en el cual supo llevar a la altura, brindando igualmente un gran aporte al desarrollo del fútbol paraguayo. ¿Y qué te dijo el presidente de la asociación y cómo fue en este encuentro? Y la verdad que fue un encuentro muy ameno con todos los presidentes. También se le hizo un homenaje de despedida también a Gianni de Sudamérica y a Jorge Cáceres de Tacuarí. Bueno, y después me dio unas palabras muy emotivas, aparte de Robert, la verdad que muy interesante, donde con palabras de agradecimiento y de ambas partes, ¿verdad? De donde entre todos tratamos de construir un mejor fútbol paraguayo. Cuando tomaste Olimpia, yo te había dicho, no sé si me extralimité, ¿te acordás? Me acuerdo, cada palabra, Arturo. Me parece que, no sé cómo puedo decir, porque uno tiene que ser muy respetuoso, no sé si tu cabeza que decía, si la voz consciente, si patinaba, te dije en un momento dado, porque para tomar ese hierro caliente es terrible, lo digo con mucho respeto, a veces me dice, ¿por qué? Le decía, hacía Miguel Cardona, porque no es joda, ahí pudiste tener situaciones dramáticas, pudiste ir al llanto, a lo mejor una cosa es lo que daba tu imagen para afuera, tu expresión, y otra cosa es lo que llevaba por dentro en un momento tan difícil, Miguel. Y sí, es un club complicado, ¿verdad? La verdad que Olimpia es un club muy grande, y estaba en una situación, la verdad, muy complicada, muy difícil, con ese nivel de endeudamiento que encontramos a corto plazo y tan grande. La verdad que nos hizo sufrimos mucho con eso, pero gracias a Dios hemos sabido capear, hemos sabido luchar. Han comprendido algunos que tenían que tener un poco de paciencia, que sabíamos que era gente que le dijimos, somos una administración nueva, seria, queremos cumplir, queremos ir ordenando. ¿Vos te ordenaste, Miguel, vos te ordenaste emocionalmente para decir lo que decías? Vos manejaste, dijiste, yo tengo que manejar contacto. Voy a decir esto porque creo que debo decir, ¿así fue? Y sí, Arturo, porque es lo que las circunstancias en ese momento me decían, en cada uno de los casos, en cada una de las negociaciones con los bancos, con los jugadores. Me acuerdo con los jugadores, la primera vez que los fui, que les cité a mi quinta a desayunar, porque había 9 meses de atraso y no creían más en nada. Y le dije, les vamos a poner al día, aguanten un poco, vamos a poner al día, y eso lo fuimos haciendo, ¿verdad? Y con la primera reunión con el plantel, ¿qué generó en vos? Vos no tenías esto. Y una cosa es la parte edilicia, la construcción, la administración, y otra cosa es el mundo, campo, lo que te dicen, lo que te advierten, cuidado con esto, tenés que tener cuidado hasta que lo que decís cuando hablas. ¿Recibiste sugerencia o dijiste, deja, yo voy a decir lo que yo siento? Yo, mira, Arturo, en eso fui siempre también escuché a la gente, ¿verdad? Siempre a muchos amigos, a algunos directivos que estaban ya tiempo atrás, y a personas con mucha sabiduría, con que siempre he compartido, analizado cosas, ex directivos, el presidente, pero sobre todo, Arturo, lo que me salía en el momento, yo soy muy claro, muy transparente, mi política siempre fue muy vertical, de decir las cosas, no esconder nada, de transparencia absoluta, que nosotros venimos a servir por un tiempo, que un presidente viene a servir por un tiempo y tiene que ser transparente. Nosotros no tenemos otra tarea más que servir, y sobre eso entonces nosotros administramos algo que diría que es público, pero finalmente el club es de todos,
Entonces no hay nada que esconder, hay que decir esto es la realidad, esto se puede, esto no se puede, siempre con mucha sinceridad, y cuando es sí, cuando es no. Y algunos entendieron, a algunos les costó más, pero después ya se fueron conociendo y a la larga eso te da credibilidad porque confían a la larga. Dicen, sí, presidente, hacemos esto podemos hacer, le voy a dar plan de pago de a $2,000, a ustedes esto, de esta manera. Y así lo fuimos llevando con, la verdad que con mucho sufrimiento. Nadie te enseña, como ya lo dije en la cena, lo vitalicio. Esto es, no existe una universidad esto te encontrás y ahí tenés que navegar y tenés que poner las ganas, la energía y así, Arturo, ¿verdad? Pero verdad en algún momento, después de esa reunión, Miguel, que le decís vos que el tiempo comienza, todo va muy acelerado, seguramente pasaron cosas, por ejemplo, hay disconformidad igual, y vos dijiste, ¿cómo si yo hablé? Yo no hablo de huelga, pero situaciones que vos tuviste que soportar y no que la ventilaste, ¿pesa esa reunión? Siempre, Arturo. Hay ciertas cosas que uno nunca... Acá vos administrar recursos humanos y encima una cantidad gigante de recursos humanos con diferente energía, con diferentes pensamientos, con diferentes necesidades. Entonces dentro de eso vos tenés que escuchar, que ver, y a veces tenés que comer muchos sapos, otras veces tenés que salir a decir lo que te parece, otras veces tenés que golpear fuerte la mesa. Y así tenés que ir llevando dentro de un ambiente donde lo que más importante es que se respete la institución. Lo institucional es lo que uno trata de dejar, una institución más fuerte, más sólida, más sana, más transparente, más profesional, y donde hoy te puedo decir que los números cantan a la vista de lo que hemos hecho, porque estamos haciendo lo correcto. Se terminó el balance ayer, terminamos anteayer ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto es la deuda hoy, Miguel, en la asamblea del sábado? ¿Cuánto dirás que es la deuda hoy? ¿Cuánto bajaron las deudas y cómo está el panorama administrativo hoy? Y cuando tomamos el club había cerca de $72 millones, Arturo. Hoy el club quedó de deudas no exigibles, se llaman deudas o pasivos exigibles, deudas que no están cubiertas aún. $38.326.851. O sea, se bajó cerca de $33 millones o se cubrió cerca de 33. Hoy el club de lo que debe ocuparse es de $38 millones. O sea, casi se bajó cerca del 50% de la deuda, Arturo. ¿Cómo lograste? Con un montón de cosas, Arturo, con esta misma política, con transparencia, con mano dura, bajando gastos, aumentando ingresos. ¿El presupuesto cuánto bajó en tu administración? El presupuesto anual de Olimpia, plantel de primera, no es solamente plantel de primera, hay demasiadas cosas en un club, y más tratándose de Olimpia. Muchas cosas, Arturo. El plantel cuando tomamos era $1.150.000 y la última vez estamos cerca de $600.000 con cuerpo técnico y todo, o sea, se redujo mucho, pero después tenés las inferiores, después tenés que cuidar la parte administrativa, después tenés los gastos operativos. Hay muchísimas cosas en esto, Arturo. Al hincha le interesa al hincha o el hincha y cancha. Vos repetís mucho en esto y me parece bien que lo hagas. Es una cuestión personal de esto, de todo lo que pasa en Olimpia pasó, podrá pasar. El hincha entiende, no entiende, le dice Miguel Cardona, habla, charla, nosotros queremos título, queremos esto. ¿Cómo asimilás eso? Y es natural, el hincha lo único que le interesa es ganar, Arturo. Lo único que le interesa es normal y hay que saber aguantar. El hincha siempre tiene la razón. Nosotros también, porque al finalmente por lo que te miden es si vos ganaste o no ganás. Pero vos necesitas tener un club sostenible, Arturo, porque si no, no vas a ganar. Si un club te explota, nosotros tomamos un club que estaba por explotar financieramente. Un club que tenía, cheque adelantado por $19 millones. Teníamos cerca de 19 de demandas FIFA, con serio riesgo que teníamos que generar $12 millones, y esas deudas sí no te perdonan, esas te ponen un plazo y si no cumplís, después te dan X tiempo y después viene pérdida de puntos y después dentro de categoría. O sea, teníamos que lidiar también con todo eso. Yo entiendo que el hincha no entienda
y que quiera resultados, pero tiene que aprender a escuchar de que hay un club que se tiene que ordenar, porque si uno no ordena lo financiero, no pretendas tener éxitos deportivos a largo plazo, es muy difícil. Y fíjate, Arturo, en el año 2020, y voy a decirte algo, ¿sabes cuánto era la pérdida? Fue 68.400 millones. En el año 2021, la pérdida que tuvo el club fue 152.000 millones. En el año 2022, donde ya tomamos la administración del club, pasamos a tener una primera utilidad de 11.800 millones. Y ahora, este año, tuvimos una utilidad que la verdad que nos enorgullece todo, y lo que voy a presentar el sábado, de 33.000 millones, 33.012 millones. Pero ¿qué pasa con esa utilidad? No, esa utilidad no significa que esa plata está en el club. Con esa utilidad, que son mayores ingresos que egresos, es lo que nos permitió aplicar para bajar deuda. Porque el cáncer más grande que siempre y que tiene Olimpia tiene que bajar esa deuda. Porque de una deuda, Arturo, la deuda te genera intereses. Y los intereses te comen todos tus ingresos. Entonces, si vos te comen todos tus ingresos, ¿cómo vos vas a contratar un buenos jugadores si al final todo tu dinero está para sobrevivir? ¿Y cómo hiciste Entonces, para sobrevivir, mucho. Miguel? ¿Cómo hiciste emocionalmente para sobrevivir? ¿Cómo haces? Porque tu discurso era batalla, esto y aquello, de frases célebres tuyas en cada partido. Eso es porque el hincha quería escuchar eso. O no le podía decir... Yo sentía que eso era necesario. Yo sentía que un club que estaba sufriendo mucho, que no estaba con fuerza, que era un club que necesitaba una inyección de fuerza y anímica en ese momento. Por eso salía y hablaba toda la semana hablaba. Vos sabés, cada vez que me llama, porque yo tenía que transmitir que el Olimpia lo estamos recuperando, que necesitamos de todos los socios. Con el cuchillo entre los dientes, decía vos. Cuchillo entre los dientes, batalla. Gritaba. Ese grito tuyo era un grito de guerra para el olimpista. Para el olimpista. ¿Vos le llamas grito de guerra? ¿Grito de guerra? Para mí era un grito de guerra, porque teníamos que salir con todo. Cuando vos estás débil, tenés que mostrar que estás más fuerte que nunca, y teníamos muchas debilidades, y ahí es donde necesitamos demostrar de que el Olimpia no estaba entregado, de que el Olimpia podía seguir luchando, de que teníamos que juntos sacar adelante, y que solamente, yo creo que el fútbol es tan complejo, Arturo, no es solamente, esto no es una empresa, esto es un tema donde tiene múltiples actores que están operando, tus jugadores te están viendo de qué vos hablas. Cuando yo hablo en la radio, mis mismos jugadores están escuchando, y son ellos finalmente los que te tienen que dar el éxito deportivo, y son ellos los que le tienen que transmitir seguridad, son ellos los que al finalmente tienen ¿Y cómo que te dio el plantel? A pesar. Quiero separar el cuerpo técnico, disculpame la interrupción que te hago, porque de mi forma es interrumpir, Sí, no te importa. pido disculpas. Está muy bien. ¿Cómo haces vos en el ómnibus? Te iba vos decís, yo quiero hablar con los muchachos, que yo quiero que me entiendan, en el triunfo, en el fracaso, quiero exteriorizar lo que siento. O en un momento dado vos sentiste indiferencia de algunos del plantel y dijiste, ¿por qué así? Si yo soy así, ¿por qué esto? Y si lo sabías, no decías. Y mira, Arturo, esto es un tema que se construye permanentemente. La verdad que yo soy un presidente que me siento muy presente. Un presidente presente, está en las prácticas, estoy en la villa, en los partidos clave, saben ellos. A veces, y normalmente hago reuniones solamente el presidente con los jugadores. A veces era el presidente con jugadores y cuerpo técnico, pues muchas veces era solo el presidente con ellos. Donde la arengada, ustedes pueden, podemos. Y no te habrán dicho más de una vez que dijiste, andate ya, presidente, alguna vez. No sé si caíste de pesado, no sé si ese es el término, pero vos mismo dijiste que te dijeron, bueno, o vale, manio, presidente, andate, o no te dijeron. No, siempre, primero decían, ¿qué viene a hablarnos? Decía, qué locura, ¿cómo va a entrar nosotros? ¿Cómo nos va a decir? Y les hablaba, y en los partidos clave, y durante la semana preparábamos los partidos, Arturo, ¿no? Pero para que un presidente pueda tener autoridad moral, es muy difícil, Arturo. Quiere decir, ellos tienen que creer en el presidente, y el presidente para eso tiene que cumplir con ellos. Entonces, a veces
ellos mismos sabían que estaban en falta, porque a pesar del esfuerzo que hacíamos por cumplir y no salían los resultados deportivos, pero eso te da autoridad moral para pedirle, está bien, pasó esto, señores, entiendo, pero en este partido dentro, en este necesitamos de ustedes, más que nunca, juntos tenemos que levantar al Olimpia. El Olimpia está pasando por un momento difícil, creemos en ustedes, fuerza, tienen que hacerlo, tienen que lograr, y si no salen los resultados durante el partido, lo único que yo les pido, el presidente lo único que les pido es actitud desde el minuto Cuando uno decía hasta el esto minuto era final. por deuda, vos decías hagan esto y ellos con la mirada te decían ponete en el día Miguel y de Pablo, ¿no? No, pues ellos sabían que cuando mi abuela tenía muchísima autoridad moral con ellos, fue el tema de las deudas. Yo planteé una política de cumplir con ellos, con los salarios, acomodé el lugar. Pero le bajaste el salario, bajaste el presupuesto, bajaste y en contrapartida tenía que cumplir, porque bajaste. Era una obligación tuya y defender lo que hiciste, es decir, yo bajo, pero voy a cumplir. Primero fue una política de transparencia de entrada, Arturo, decirle esto se puede, esto no se puede, uno por uno. Esto sí, esto no, esto podemos, el que quiere continúa, el que no, no se va. Estamos hablando de esto en el año 2021, final del 2021, cuando asumí en noviembre del 2021, yo asumí ahí, me reuní con cada uno, le dije, esto sí, esto tú me debes tomar acá, tomar esto sí, una parte de estos bonos. Y sobre eso fuimos construyendo, creo que una relación de confianza, y a pesar de toda esa dificultad que no podíamos contratar en ese momento, dimos muchas cosas, conseguimos muchas cosas. Y bueno, sobre eso construimos, la verdad que se fue construyendo una relación de confianza, pero como toda relación hay momentos de desgastes. Desgaste, y quienes te acompañaron te fueron dejando. Desgaste por los premios, desgaste por esto, a eso me refiero. Pero cuando comenzás con el 20 o 10, 15 personas que están a tu lado, así comienza, y después comienza la deuda, hay que cumplir, te sentiste solo, dijiste, ¿y después? ¿Y después? No. ¿O tuviste acompañamiento en esto o tocaste la puerta y dijiste, ¿para qué voy a golpear si bolilla no me dan? Pero no, el acompañamiento siempre tuve, le agradecí a toda mi comisión, la verdad desde el día uno confiaron, me dejaron libertad, acción, autonomía en mis decisiones, pero siempre obviamente yo con mucha transparencia, todo lo que hacía en cada reunión de directiva yo les rendía cuenta, les decía esto vamos a hacer, vamos a firmar actas de esto, todo documento. ¿No te dejó sensaciones? ¿No te dejó, Miguel, sensaciones de arrepentimiento en alguna cosa, en tu carácter temperamental, cuando dijiste, se van a acordar de mí, la historia, ¿te acordás? Tenía razón en lo que hice, se van a acordar, la historia se va a acordar. Sí, ¿Y para qué dijiste? Y dice Miguel Cardona dijo esto, La pasión es así, Arturo. Yo soy también olimpista y soy un hincha también del Olimpia. Yo siento pasión y siento las cosas y siento frustraciones y pateo las cosas cuando no salen, en el vestuario, en muchos lugares. Y todo tiene un porqué desde mi punto de vista. ¿Por qué tiene el porqué? ¿Qué es el porqué para vos? ¿Qué es el porqué? Muchos dicen, charlatán, habla Miguel Cardona. La puta, ¿cómo habla? Se la queremos. Te habrán dicho. Pero hace mucho no hablo de Arturo. No, cuando presidente ausente, sí que decían. No, eso fue después. Vos dijiste después, voy a hablar cuando tengo que hablar, dijiste. Pero tu primer periodo, vos querías desahogarte. ¿Cómo sos? ¿O no es cierto? Como soy, sí, y como en ese momento sentía que necesitaba el Olimpia. En ese momento yo sentía un Olimpia. ¿Cuántas veces dijiste para qué dije? No sé, Arturo, esto es un tema son momentos emocionales y las emociones son así, hay que saber llevarle, hay que saber transmitirle y hay que saber llevar con cariño. Esto es un fútbol, el fútbol es pasión, el fútbol es saber transmitir temperamento. Tú a veces tenés que salir a hablar así para defenderle a tus jugadores. Ellos se tienen que sentir protegidos muchas veces, otras veces, pero en privado yo fui muy duro con ellos muchas veces. Mi posición siempre fue, públicamente jamás los problemas afuera. Privadamente nos decíamos de todo. Tuvimos varias agarradas, esto es así, funciona. Pero esa fue mi política. Nunca he hablado nadie mal de lo que están en el día a día luchando por el club. Esa fue mi política. Y todavía alguien tenía que absorber la puteada, como se dice, que sea el presidente, no los jugadores.
Y así lo fui haciendo y conseguimos muchas cosas, Arturo, en 2 años y medio, haber ganado 3 copas, hemos hecho a nivel internacional cosas muy importantes, hemos luchado contra el Gigante de América, hemos tumbado al Gigante de América con todas nuestras limitaciones económicas, con todas las limitaciones de poder contratar. Vos sabés lo que, Arturo, yo no tengo un club normal donde yo ya empiezo a ver un jugador y digo, acá voy a contratarle porque en los próximos 3 meses creen nosotros sabemos que tenemos todas las veces cerradas las ventanas de contrataciones y que ¿sabes cuántos casos FIFA solucionamos, Arturo, en 14 meses? ¿Cuánto? 19 casos FIFA. ¿Y hoy cómo está? Solucionaste 19, pero Olimpia, creo que esta ventana no puede escribir, ¿verdad? La que viene. Te aclaro algo primero, Arturo. 19 casos FIFA que el club le representaron tener que poner 10.055.640. ¿Cuántos dólares? 10.055.640. Y todavía queda pendiente unos 3 millones de dólares. Todavía quedan pendientes. No se puede todo junto, todavía queda el caso de Polenta, de Agustina Ley, de otra empresa, Laco Sport, todavía quedan casos. Esto es así, vos vas luchando y bueno, estamos ordenando dentro de todo lo humanamente posible. Hemos también pasado por un proceso, fíjate, nosotros tenemos una ventana y por eso quiero que entienda también cómo afecta a lo deportivo. Los jugadores, creo que el último le terminó de venir ahora hace 8 días, Manuel Capazo, pero nosotros no tenemos un club normal donde vos ya podés ver y podés analizar 3 meses antes de si este jugador quiero. Y realmente, y te voy a decir la verdad, Arturo, analizamos. Pero cuando queremos contactar con el club o firmar algún preacuerdo, te dice, pues si vos no tenés sanción FIFA, no puedo firmar contigo. Entonces le decís, ¿por qué no firmamos con un condicional? Con una cláusula condicional que diga, si levantamos FIFA, firma. Y no te quieren firmar, obviamente, porque están esperando que vos termines de conseguir. Y esta última vez fueron cerca de 5 millones de dólares que tuvimos contigo, Arturo. Tocando todas las puertas, haciéndolo, y como lo digo, la verdad que hemos vivido cosas muy milagrosas. Eso sí te puedo decir, Arturo, como dije, siempre hay cosas milagrosas, porque cuando abríamos una ventana, pues se nos cerraba, tocamos una puerta, ya no podés seguir hablando siempre, pidiendo. Entonces ahí conseguíamos los sponsors. Los sponsors nos han dado una mano increíble, nos sirvieron para bajar deuda, para levantar. Cuando hablamos de deuda, de estas deudas, están los casos FIFA. Dentro de los 30 y pico millones de dólares que bajamos, 10 de ellos solo fueron FIFA. Los otros son bancos, deudas en banco, deudas con proveedores. Entonces, ese es el club que me tocó administrar, que por eso me cansó mucho, Arturo, porque la verdad que, como vos decís, porque a veces te preguntaba y me dicen, presidente, ¿por qué te vas, presidente? ¿Por qué te vas? Después, si esto ya se está, y porque me quedé sin energía, le digo mucho. Y Olimpia necesita un presidente que esté 110% de su tiempo. No es 110. Y te va consumiendo la energía, Arturo, pero no me dejan llegar hasta el último día de mi gestión, hasta el último, que es hasta el sábado. Sigo acompañando, sigo peleando, sigo viendo dónde ayudar, cómo podemos sacar el club adelante y así es, Arturo. ¿Cuál es el milagro? Vos hablaste de milagro. ¿Cuál fue el milagro? Y muchísimos. Por ejemplo, ¿qué puntual vos decís? Haber conseguido cuando no teníamos más tiempo de haber conseguido sponsors. O sea, conseguimos 2, 3 sponsors. Y ya no sabíamos qué puerta tocar, y ya no teníamos a veces, y no íbamos a tocar el banco nos abría una puerta otra vez. La verdad que esto no te perdona. Vos tenés paso, tenés 24 horas, 48 horas. Y ya lo dije, mirá, el Olimpia, hicimos nosotros un gran esfuerzo humano. Un gran esfuerzo hicimos, es cierto. Pero acá tenemos que decir, nosotros somos simples servidores de todo esto, porque la verdad que esto escapó muchas veces a los humanos. Y una cosa que puedo decir, puedo dar testimonio de que al Olimpia le ayudó muchísimo, tuvimos muchísimos milagros, a veces más pequeños, a veces más grandes. Entonces eso de otras de las cosas que digo, en los momentos que más necesitamos ocurrían y se abrían puertas increíbles. ¿Tu familia qué te decía cuando
tu mente estaba un poco trastornada. No, en el buen sentido, te lo digo con mucho respeto. Controlar las emociones son muy difíciles. Cuando vos querés controlar todo, es difícil, más cuando tenés que, no es para adentro, sino es para afuera, para lo que tenés que dejar como testimonio, para que te recuerden, para que hagas. Te dijo tu familia, tu señora, tu hijo, ¿para qué te metiste en esto? Muchas veces obviamente me dicen ¿para qué te metes? Pero bueno, yo ya tenía una misión con mi padre que le había dicho, cuando puedas voy a ayudar a mi club, y ¿para qué te metes? Y porque a veces tenés un fuego que te dice entra ahora al momento, vamos a ayudar al club. Y después existen los por qué también, por qué te vas, por qué te estás yendo ahora. ¿Y por qué te estás yendo ahora? ¿Tu familia te dijo para? No, se sabe que Arturo, la verdad que no solamente eso, ya lo dije, el Olimpia necesita a alguien que esté 110% de su tiempo. Tantas peleas juntas, si vos tenés una pelea, aguantá, el segundo día pelea, te va, el tercer día 2, 3 peleas juntas y te vas comiendo la energía y el Olimpia merece un presidente que esté con 110% de su tiempo, y porque también a veces tenés que... Bueno, pero vos le dijiste... tiene que venir a servir. Le dijiste le dijiste a Coto Nogués que no te traiga el personaje, le dijiste. ¿Por qué le dijiste? Y porque eso es un tema que ocurre y que hay que tener mucho cuidado, porque la verdad que el Olimpia, y aparte te repito, no eso, yo creo que el club es sano que rote, el club tiene que rotar, hay que rotar, no hay que permitir que vos te creas que vos sos el club y que la institución dependa solamente de vos, eso no es sano. Y esto es una lucha permanente contra tu ego, porque vos te estás a gusto, vos tenés una serie de ventajas, te das al aeropuerto, adelante presidente, y da gusto eso. Pero ahí es cuando estás más a gusto, cuando tenés tal cosa, es cuando más cuidado tenés que tener, porque es muy fácil que te coma el personaje. Y esa es la verdad. A vos te comió el personaje. Miguel, a vos, espera, la vanidad te tocó, se ganó a Fluminense. Bueno, después se pierde con Flamengo. En ese momento, ¿qué se apodera de vos? Pues, ¿y quién soy yo? Mirá la gente, ¿cómo es? No, en ese momento, creo que Arturo traté de mantener siempre una línea de cuidado, porque es una lucha permanente con tu ego. Siempre una línea de cuidado, siempre una línea de tratar de poner los pies siempre en la tierra y de que hay que tener cuidado. Porque cuando entras en eso, a veces entras y ahora voy a hacer esto, voy a contratar más, voy a endeudar más al club, voy a hacer esto, en vez de ir limpiando el club. Eso nunca permití. Siempre está todo muy bien, pero mantengamos una línea dura, una línea clara, porque el cáncer más grande que tiene el Olimpia son sus deudas. Se tiene que terminar de limpiar, o el club tiene que tener un nivel de endeudamiento sostenible o sano. Este club debería estar sano, entre 15 a 20 millones de dólares puede tener deuda, eso es normal. Eso Miguel, que está hablando vos, yo te entiendo el tema económico, la parte, las deudas, FIFA, lo que se bajó, pero hay situaciones como la de Cáceres, que un día te dijo Julio Cáceres, si querés sacarme, y si ya tenés el técnico, por consecuencia de los resultados. Entonces te dijo, ¿te acordás? Y perdón por mezclar lo administrativo a lo futbolístico, te dijo, si ya tenés a él. Ese momento fue de crisis fuerte. No, la verdad que no fue una crisis fuerte, la verdad que fue lo de Julio, que veníamos desde el año anterior con mucho desgaste, mucha gente ya, además, tuve hasta renuncias porque no le quitaba a Julio Cáceres en un momento dado, mucha gente porque ya era insostenible, pero después empezamos a ganar, yo que no le voy a cambiar, pero vamos a esperar a fin de año, no le vamos a hacer, no voy a sostener. Lo sostuve hasta el final y bueno, rindió el efecto. A pesar de todo, dijimos, vamos a revisar a fin de año, vamos a volver a revisar a fin de año cómo está. Y así se dieron las cosas, lo sostuve a pesar de todas las tormentas. Después dijimos, vamos a revisar, empezó el torneo, nos salieron otra vez las cosas bien, no estaba bien, teníamos hambre en lo internacional. Siempre los olimpistas quieren ganar en lo internacional y yo veía que sí, porque yo soy un presidente que estoy muy atento, yo soy muy perceptivo, hablo mucho con esto, hablo con la gente, hablo con mi directivo, hablo con mis jugadores, había cosas que no salían, que no estamos mejorando, entonces dijimos, acá hay un momento que teníamos que tomar un cambio, buscamos una línea, porque queríamos un tema internacional, buscamos un técnico internacional. Y cambiaste varias veces de técnico, no sé si la palabra es varias, pero hubo cambios.
que eso es normal en el fútbol. Uno busca la perfección en forma permanente, Arturo. Esto nunca uno está satisfecho del todo. Siempre uno busca algo más. Siempre buscas la perfección. Siempre vas creando algo donde si quiero algo más. Ahora queremos esto, busquemos esto. Y esto es como humano, hay prueba y error. Algunos salieron, nos dieron cosas en lo internacional, pero había dos Olimpias. Había una Olimpia que jugaba internacionalmente de una manera y localmente otra. Decimos, no puedo entender. Entonces en ese momento dijimos, no podemos terminar solamente jugando a lo internacional y vamos a terminar reventados en lo local. Y optamos por un técnico que creíamos o que creemos que conoce mucho el medio local. Conoce mucho, pero al final tampoco, bueno, hemos logrado haber ganado al Flamengo, luchamos contra Fluminense, que finalmente fue el campeón, luchamos muchísimo, hay muchas cosas que bien, porque el fútbol también, hay muchas cosas en el fútbol, no solamente, demasiados factores hay en el tema del resultado deportivo, Arturo. Están los jugadores, está la decisión del técnico, la decisión del árbitro, la suerte, muchísimos factores, Juan, y creemos que hemos hecho en este momento un torneo internacional muy bueno, tumbando al último campeón que era Flamengo, y llegamos y nos eliminamos dando hasta la última gota de sudor. Cuando ponía, se fue Olimpia con Flamengo, cuando ponía esos precios altos en un momento dado, vos decías, no hay otra. Vos querías que el público de Olimpia, que pesa los precios altos, horarios, lo que fuese, tenía que llenar, porque vos querías esa respuesta económicamente hablando, y lo deportivo ni hablar. Pero consciente, alguien te dijo, ¿por qué vas a poner estos precios? Y vos decías, no tenemos otra. Y el público de Olimpia tiene que comprender. Así mismo, y hablaba en la radio, y explicaba que necesitamos el apoyo de todos. Y le escuchaba a mi gente, a mi parte financiera, presidente, estos son los partidos clave. Nos ayudaron a ganar una gran mano. Y se dio todo, explotamos los estadios, Arturo, explotaron los estadios, y todo eso sirvió para seguir ordenando el club, esos ingresos. Lastimosamente no pudimos ganar al último campeón, al que finalmente salió campeón, pero de que dimos todo. ¿Cuánto adelanto recibió Olimpia de APF o Comebol ahora en la asamblea del sábado? Y sí, señores, esto tuve que recurrir porque no había otro mecanismo. Claro. ¿Cuánto dinero ya retiró Olimpia? Y miran el balance, no tengo acá en este momento. ¿Pero ya recibió beneficio adelantado de las transmisiones? Por supuesto, eso es normal, sobre eso dice, ya fíjate 1000 veces lo que se hace esto, 1 año, 2 años, se anticipa, se baja. Lo que pasa que anteriormente cuando había esto, ¿qué se hacía, Arturo? Con estos mayores ingresos se gastaba más, se contrataba más. Y se seguía con la bola gigante. Yo agarré estos compromisos y dije, vamos a aplicar a deuda. Señor banco, tenemos esta deuda contigo, sí, queremos bajar la deuda, mirá, tenés este contrato, te cedemos este contrato y bajá ya el partido del club. El club ni va a ver ya este dinero, esto va acá para bajar deuda. Así es como logramos bajar 30 y pico millones de dólares, Arturo. Derly González, ¿cree que se tiene que ir por una cuestión de presupuesto mensual? Yo a Derly le aprecio mucho y creo que es un buen jugador y tenemos que luchar para que continúe. Es el que más es el más caro de Olimpia, pero usando el término común. Yo te diría la palabra al revés. Es el más valioso de Olimpia. Bueno, hay que cuidarlo. Ese valor, el cuidado, tiene un costo. ¿Puede pagar Olimpia el próximo año o no? Ahora digo. Pero que ya estamos luchando con eso. Estoy hablando con él hoy tiene un valor que como el más valioso del plantel y estamos peleando por sostenerlo. ¿Estás peleando por sostenerlo? Vamos a pelear por sostenerlo y vamos a hacerlo humanamente posible y ojalá que te den las cosas. Ya le tocará a Coto tratar de cerrar. Yo estoy hoy, justamente tenemos que ir hablando con Derly. Estoy hablando con Derly. Estamos hablando. El Coto, estamos con Beber. Bueno. Esto es normal, esto es un ida y vuelta. Esto es un diálogo permanente. Acá hay que agotar la paciencia, Arturo. Pero dentro de todas estas cosas, creemos que se han hecho muchas cosas. 12 jugadores trajimos, Arturo. 12. Hablando de traer, dijo Marcelo, ¿para qué traen un jugador? Ojalá haga todos los partidos, caso para tú. Y bueno, mira, Marcelo es una persona que yo lo aprecio mucho, un expresidente quien ha hecho mucho por el club, que le sacó también en un momento muy delicado al club de años de que no había gloria y le dio mucha gloria al Club Olimpia y nos contagió ese ánimo, esa gana de luchar.
y eso le volvió a dar espíritu al Olimpia. Entonces es un presidente a quien yo respeto mucho, a quien aprecio mucho, pero cada uno tiene su opinión. El fútbol, lo lindo del fútbol es que cada uno tiene su opinión, nadie tiene la fórmula perfecta. Para mí Lucas Pratto es un jugador extraordinario, para mí Lucas está haciendo algo de cada partido, yo la verdad que le felicito, de qué actitud, qué ganas, y eso contagia, y él tiene que ser un líder ahí adelante, ¿no? Yo creo que un equipo de fútbol se construye con líderes en las diferentes, tiene que tener un líder en el arco, un líder de central, un líder en el medio y un líder adelante. Muy bien. Y Lucas Pratto me da esa sensación. ¿Por qué de que puede Palermo? darnos mucha alegría. ¿Por qué Martín Palermo? ¿Por qué Martín Palermo? Y mira, luego de todo el cambio que hicimos, ¿verdad? Porque no estaba funcionando, también fue un tema muy ameno el diálogo que tuve con el anterior profesor, de que no nos salieron las cosas, no salieron. Buscamos una persona, y al olimpista, yo soy un presidente que tengo que tener la sensibilidad, ¿qué es lo que busca el olimpista? ¿Qué quiere? Porque esa es nuestra función. Y sentíamos que al olimpista le gusta jugar con jugadores con 9 de área, con 9 que buscan, que sea agresivo, que sea frontal, y esa característica pues tiene, cuando hicimos un Zoom con él nos dimos cuenta que él tiene toda esta característica que nos gusta, agresivo, frontal. Es una persona que ya ha ganado 8 títulos internacionales, es una persona que, bueno, por algo, tiene la cabeza y el corazón, tiene el temperamento, y ahora nos está demostrando también que tiene una calidad humana tremenda. Desde el primer día que llegó le saludó a la cocinera, al mozo, tiene un montón de condimentos que dicen que esta es la persona que nos puede dar mucha alegría. Y también te digo porque él, cuando hablamos, dijo: yo me quiero ir al Olimpia. No dudó un minuto, entonces fue muy rápido, en 24 horas decidimos la venida del Arturo, 24 horas. Bueno, Miguel, la asamblea viene, esta probablemente es la última entrevista vos como presidente del club. ¿Qué tenés que elegir algo que te dejó como la más grande satisfacción en tu presidencia y qué te dejó como la decepción? La que vos dijiste: acá me encierro y hablo conmigo mismo, diciendo qué pena esto no se pudo. ¿Qué es lo que más lograste vos? Las deudas que salvaste, que aquello, hablo de una parte tuya, de acá puedas decir, Miguel Cardona, mi más grande satisfacción. Y si querés incluir lo que las deudas, incluirlas. ¿Qué vos dijiste que para vos considerás fue lo más importante en tu presidencia? Siempre, Arturo, todo lo que queremos es salir campeón, obviamente, ¿verdad? Y irme con 3 títulos en 2 años y medio de presidencia, yéndome con un club ordenado y que están dando, donde bajamos más de 30 millones de dólares de deuda, yéndome con un club donde levantamos 19 casos FIFA y que el club está por el camino, con un plantel que creemos que hemos, a pesar de todas las adversidades, logrado, donde tenemos hoy un técnico que nos da mucha ilusión. Son todas esas las satisfacciones que hay, porque esto nunca es permanente, esto es muy dinámico y muy cambiante. Y la frustración más grande que tuve es no poder haberle ganado a Fluminense, porque creo que si estábamos bien, si Richard no se lesionaba el día de local allá en el primer partido donde sintió el aductor, y todo eso nos afectó. La verdad que eso, no poder haberle ganado a Fluminense fue una de las mayores frustraciones que sentí. ¿No hablaste con nadie? ¿No hablaste con nadie? ¿Te encerraste? No, me encerré, no quería hablar con nadie. No, por eso, las frustraciones son esas. Estaba lamiendo mi herida, me fui en mi quinta en Areguay, me encerré 2 días, no quería hablar con nadie, pues sabía que podíamos y me quedé con esa gana. Te encerraste 2 días sin hablar con nadie, esa es. Esa es la respuesta. Mismo, Arturo. Esa es la respuesta, no quería escucharla a nadie, no quería hablar con nadie porque ese no fue algo que teníamos mucha ilusión de que podíamos luchar más. Cuando cierres en la asamblea dirás: me voy, misión cumplida. Y creo que sí, Arturo, me voy, di todo lo que podía, di todo lo que tenía, no me arrepiento de hasta del último, di toda la energía y toda la fuerza que tenía en este momento, pero tampoco, como ya lo dije, yo tampoco no le voy a abandonar a Olimpia, le voy a extrañar, pero no le voy a abandonar, voy a estar siempre para ayudarle. Y quizá algún día volveré, Arturo, así mismo. Algún día volveré, estás diciendo vos. Y bueno, Miguel... Y quizás
Y quizás solo Dios sabe nuestro camino, Está nuestro bien. destino, Arturo. Miguel, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Hablamos largo, tendido. A lo mejor no pregunté cosas que quisieras decir sobre el final y que no te pregunté con gusto, o está todo dicho, Miguel. Está todo dicho, mi querido Arturo. Está todo. Y el sábado vamos a seguir hablando, y el sábado voy a hablar otra vez, y vamos a mostrar más detalle los números. Y creo que va a ser un día de fiesta, porque aparte de eso tenemos el tema del recambio del nombre del estadio. Osvaldo Domínguez Díaz. Ya queda a partir de esa asamblea el estadio de fútbol Osvaldo Domínguez Díaz. Realmente se llama Complejo Social y Deportivo Manuel Ferreira. Esas son las dos mociones. Sí. Y el segundo se va a llamar, la segunda moción, porque no es que nosotros decimos elevamos a asamblea, es que el estadio cambie a Osvaldo. El propio estadio cambie de nombre, el propio estadio. El nombre, el estadio cambia el nombre, pero la sede se va a llamar Club Sede Social y Deportiva Manuel Ferreira, con un respeto también a este presidente. ¿Se entiende, Miguel? Y bueno, y después Coto asumirá ya la presidencia. Son 3 asambleas que tenemos aún, una larga maratón nos espera. Miguel, gracias por este tiempo, gracias por toda la atención y por la paciencia de poder hacer esta charla tan larga, pero merecida para el pueblo de Olimpia, considero, con Miguel Cardona, que está dejando la presidencia. Gracias, Miguel. Gracias, Arturo, y gracias a todos, y éxitos. Un abrazo. Igualmente, Miguel Cardona. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Frases de colección. ¿Sabes cuántos casos FIFA solucionamos, Arturo, en 14 meses? 19 casos FIFA. ¿Y hoy cómo está? Está claro algo primero, Arturo. 19 casos FIFA que el club le representaron tener que poner 10.055.640. 10.055.640. Y todavía queda pendiente unos $3 millones. Todavía quedan pendientes. Frases de colección. Lo de Julio, que veníamos desde el año anterior con mucho desgaste, mucha gente ya, además tuve hasta renuncias porque no le quitaba a Julio Cáceres en un momento dado, mucha gente porque ya era insostenible, pero después empezamos a ganar. Yo que no le voy a cambiar, todavía vamos a esperar a fin de año, no le vamos a hacer, no voy a sostener. Lo sostuve hasta el final y bueno, rindió el efecto. Frases de colección. Acá vos administrar recursos humanos. Entonces dentro de eso vos tenés que escuchar, que ver, y a veces tenés que comer muchos sapos, otras veces tenés que salir a decir lo que te parece, otras veces tenés que golpear fuerte la mesa, y así tenés que ir llevando dentro de un ambiente donde lo que más importante es que se respete la institución. Frases de colección. No poder haberle ganado a Fluminense fue una de las mayores frustraciones que se... ¿No hablaste con nadie? ¿Te encerraste? No, me encerré, no quería hablar con nadie. No, por eso, las frustraciones son esas. Estaba lamiendo mi herida, me fui en mi quinta en Areguay, me encerré 2 días, no quería hablar con nadie, pues sabía que podíamos y me quedé con esa gana. Te encerraste 2 días sin hablar con nadie. Esa es. Esa es la respuesta. Frases de colección. Miguel Cardona. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Bueno, sigamos con la gran victoria nacional porque vale. Ya aseguró fase sudamericana, cualquiera fuese. Ya están las sudamericanas. Por lo menos la sudamericana. ¿Por qué ver el pensamiento negativo? Ya se aseguró la sudamericana, como si va a perder con Palestino. Brillante, ya se aseguró la sudamericana y eso es muy importante. Pase lo que pase, tranquilo. ¿Por qué no decimos está cerca de entrar en la fase de grupo de Copa Libertadores? Vos me entendés a mí, ¿verdad? O sea, aseguró participación internacional. Claro, eso puede... Le pasó a los más grandes Libertad, una vez salió la Copa Libertadores. O sea, por lo menos ya tiene $900 yo diría, estaría cerca de entrar en la fase de grupo. Nacional está cerca de los $3 millones. Yo me voy con aquello, ya aseguró de cualquier manera. ¿Y vos, Víctor? Sí, yo también aseguró participación. Así mismo. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma el jueves 29, mañana viernes 1 y el sábado 2 de marzo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y TAUC, cuotas sin intereses. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Lo estás cambiando, ya no te puso ni un pero ahora. Se quebró la bancada. Se quebró la bancada.
Se acaba de quebrar la bancada, Y estamos quebrando la bancada. Cuando el olor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria. Para cada olor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, no hay teleacceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Juan Fernando Alfaro, poste izquierdo, gol. De acá 1-0 y allá se aumentaba a 2 la diferencia. ¿Cómo te va, Juan Fernando Alfaro? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Ni decir, ni comentar, ni preguntar, ¿verdad? Oh, sí, ni hablar. Contento yo y todo el equipo por lo que hicimos anoche y por las muestras de carácter y de que estamos haciendo las cosas bien, así que bueno, contento. La posición del arquero, disparo, contanos. Cuando entra, todo bien, contanos. Bueno, ya me han dicho que se mover, y ya lo conocía al Kili, sabía que daba un paso siempre, así que me aconsejaron de que patee ese palo y bueno, por suerte entró bien ahí. Y eso es abrir el camino a la clasificación por la propia diferencia que ya tenían con ese gol, Juan Fernando, y después se consolida con los otros goles. Sí, sin duda era un momento encima clave, ya terminó el primer tiempo, encima después con un 1-0 arriba, yo creo que ese y después todos los goles y la forma de jugar también, que siempre fuimos jugando como si íbamos 0-0, fueron cosas clave para que el resultado sea así como se dio. Una pregunta mía más y después los compañeros, ¿se siente en campo y enseñarnos esa presión que ejercía el público con relación al Atlético Nacional, la exigencia de partido, de clasificarse? ¿Ustedes sentían la angustia de la tribuna y la presión, y los propios jugadores del Atlético Nacional cómo estaban? Sí, yo creo que la presión se siente en el campo de juego, se siente sin duda. Y la presión de jugar en contra de ellos, ellos estaban obligados a tener un resultado positivo, la gente ya estaba enojada, de antes del partido ya estaba enojada, así que bueno, por suerte lo pudimos usar a nuestro favor y usar eso como un arma. Usarlo como un arma. Un momentito, por favor, Juan Fernando Alfaro. Sí, Juan Fernando, y cerca del objetivo de llegar a fase de grupos, ahora Palestino ya superaron 2 rondas, se viene el equipo chileno y todo es muy rápido, es jugar prácticamente cada 3 días las próximas 2 semanas. Sí, es uno de los objetivos que teníamos, tener otra competencia más. Ya sabemos que ahora aseguramos Sudamericana y bueno, y que tenemos la posibilidad de ir a Libertadores, que es uno de los objetivos que tiene el grupo. Francisco. Juan Fernando, felicidades por el partido. Se plantaron muy bien, me parece que supieron entender los momentos del partido también, y una actuación destacada de Anthony Silva, de todo el equipo en realidad, pero si llegaba a pasar la defensa, ahí se encontraban con un Anthony Silva que tuvo una gran noche, Juan Fernando. Sí, tal cual lo que decís vos, supimos entender los momentos del partido, tanto allá de local, de acá de vuelta de visitante, y bueno, y también, como decís, la noche de Anthony, la noche de cada compañero, los que entraron, lo que tuvimos adentro, yo creo que cada detalle individual fue clave para hacer el partido que hicimos. Juan Fernando, ahora se viene Palestino. Sí, Palestino. Vamos ya en cualquier momento a estudiarlo. Primero se viene el domingo a Libertad, así que después de Libertad ya ponemos la cabeza ahí. Por último, ¿llegaste a hablar con el Kili Rojas, a saludarlo al final, decirle algo? ¿Cómo lo notaste? No, la verdad que no hablé nada. Ellos se metieron muy rápido en el vestuario, pero bueno, supongo que debe haber estado bastante triste y la situación difícil que le toca vivir en el club de él. Por ahí, pero bueno, no hablamos nada. Gracias, Juan Fernando, y a disfrutar de este momento. Felicidades para todo el grupo. Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Juan Fernando Alfaro, jugador de Nacional. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebetala 4623, buscarnos en redes sociales como Class Motors. Ayer hizo el gol Manabel. Así mismo Germán Cafa. Y sobre el punto, decía, esperando el partido de Libertad, pero en un 90% camino hacían que no se juegue ese partido Nacional Libertad. ¿No se va a jugar? Porque hay un temita. Es más, se puede armar la podría en el sentido de que si hoy pasa Trinidense,
en el sentido que hay hoy un solo estadio habilitado en Asunción para recibir Copa Libertadores. Defensores. Sí, Cerro está cambiando la Lumínica, Olimpia está cambiando su empastado, solo un estadio disponible. Y no hay Ciudad del Este no puede ser, si se jugó eliminatorias. Podría llegar a ser, pero el tema es quién va a querer ir allí. Por el tema de su público, de su gente, ya están programados los partidos el miércoles y jueves. Y el martes, va de fútbol. Que si pasa y martes es el único día libre. Y si pasan los dos partidos juntos, de Copa allí, si pasa Trinidense o solo Nacional el problema. martes. Y si juega martes, no se juega el domingo el partido ante, o sea, Nacional Libertad, por el tema de los días. Sí. Pásate ya Salud Protegida y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Hay que ver que el Kili cómo va a poder administrar emocionalmente cada uno de los compañeros. Sí. El tema es lo que pasó ayer. Escuchen a Kili Rojas. No sale. Vamos a buscar. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12:29. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Yo no te pasé a vos lo del Kili. ¿Y dónde está ese acá? ¿Dónde yo tengo ese? ¿Lo tengo yo? Win, buscala por favor. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mili Empeños, venta arreglo, código de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Que pasar más en mi palo, una lástima porque pensé que estaba bien ubicado. Bueno, y después ya con la desesperación del partido, no queriendo hacer bien las cosas, se apura, se desespera con el tema de que no podemos convertir el gol y quiere dar lo mejor para el equipo y bueno, lastimosamente hoy me tocó esa racha. La desazón de no poder clasificar, teníamos mucha ilusión, la verdad que Nacional está acostumbrado a jugar equipos, o sea, a jugar torneos internacionales, bueno, queríamos entrar a la siguiente fase porque ya aseguramos entrar directo a fase de grupo de Copa Libertadores o de la Sudamericana. Pero bueno, como le dije, triste el camerino porque no salen las cosas, damos de cada uno lo mejor en sí para sacar de esto y no se está pudiendo sacar. Con cubierta como termo. Estamos pasando, no le encontramos la vuelta. Bueno, es cuestión de aferrarnos a lo que queremos, a lo que quiere el director técnico nuevo y bueno, a partir de ahora aferrarnos todos juntos y a salir de esta mala racha que son momentos nada más. Llegué, ya tuve la posibilidad de jugar, también agradezco eso a la directiva, al cuerpo técnico que me dan la posibilidad. Bueno, puedo tranquilamente salvarme y decir que me falta adaptación y todo eso no. La verdad que recién llegué, me bajé el avión, bueno, toca estar ahora en un equipo grande, como dije en mi presentación, que es un desafío muy grande. Bueno, son rachas, también me tocó estar en esta racha mala en este partido. Bueno, ahora a partir de mañana será otro día y poner la mejor predisposición y salir de esta situación. Me hago responsable del primer gol, me hago responsable porque no tenía que pasar más en mi palo, una lástima. Eso ya dijo, pero ¿y el segundo que del tiro quién se le va? Si él suelta la pelota y después otorga otro rebote más. ¿Los nervios? Difícil momento, sí. Los nervios. Se nota que los nervios le comieron. Hasta vos lo escuchás declarando y está nervioso todavía. Con cubiertas como tal, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas como te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas como tal, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida y diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito. Beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. ¿Qué barra del mundo qué? ¿Qué esto es? La gente del Atlético Nacional dejaron carteles en las calles de Medellín contra el presidente y vicepresidente del club. Y es fuerte, muy fuerte lo que dice el cartel. Contra Mauricio Navarro de Bedut, el presidente, y contra Benjamín Romero Amaya, el vicepresidente del Atlético Nacional. Es un cartel de una exequia que dice, invitamos a Mauricio Navarro de Bedut con la foto. Invitamos a todos los ciudadanos a seguir la exequia al señor presidente del Atlético Nacional. Él decidirá la fecha y la hora.
¿Para qué? Él decidirá la fecha y la hora. ¿De qué? Y de su muerte, supuestamente. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Allá se llamó La Maldición Villanueva, ya dije. Y la señora no quiso ahondar. Artemio Villanueva en Colombia. Independiente Medellín. Sí. Independiente Medellín. Sí, lo que sé que no es nacional, eso sí. Independiente o Millonario, esa es la No, Independiente Medellín, cuando y no podía ser campeón colombiano, tipo Benfica. Y no podía. Y después fue. Pero vinieron a hablar incluso acá con la señora. Independiente Medellín. Porque fue ella. Cuidadito con Artemio, su marido. Y llamaron en Colombia La Maldición Villanueva. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su primera edición. Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo. 3 días de descuentos únicos y reales. Precios de liquidación. Boyán y Músicos del Chaco. La gente sabe. Y voy a decir más. Otro caso. Yo no sé si quiere hablar Gerardo. El Gato Fernández cuando jugaba en Colombia. El Gato, si quiere hablar. Y siempre lo hacemos con mucho respeto, ¿no? Artemio Villanueva, el Gato Fernández. Hay 8. 3 son. Juega y gana en el slot del Solo Online, Casino Online, que más pague rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. 8. Decirle que le pregunto a su informante qué pasó con Jimena Aguilera en Colombia. Que en una jugada el tipo centro voló espectacularmente, como era su estilo, pero entró con pelota y todo en el arco. Dice que fueron hasta vestuario y lo amenazaron de muerte. El mismo como que mete la pelota. Otro caso, el caso de, por eso dicen, ya se le agrega, Jiménez Aguilera en Colombia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Si quisiera hablar, el Gato estaría bien, si quiere contarnos, si no se respeta. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Arrandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. 1235. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Sí, lo de Marcelo empezó es otra cosa, Roberto Rojas. Eso acá. Que salió por Clorinda. Ahí se fue a la Argentina Marcelo Rosero el 87. Perdón, 76. Cuando Libertad fue campeón, porque le dijo el bueno, ya conté viral, ¿ya sabes? No. Egidio Landolfi, el bueno Egidio, que salía a tomar tereré mate ahí en Estados Unidos, Tacuarí, Cuarta, por ahí vivía. Después fue técnico de Olimpia. Egidio, el paraguayo de Botafogo. Sí, fue en el 78, fue técnico de Olimpia. No, 77. Sí, y estuvo mucho tiempo el paraguayo, le decían. En Cerro tuvo mucho tiempo. En Botafogo. Varias veces. Enio le dijo a Marcelo Pesó, vení, vamos a hablar. Tipo franco, noble. Esa es la característica de Egidio Landolfi. ¿Para qué vas a jugar? Él dijo, estás entrando en boca de todo, no juegues. Y lo mismo que se dijo ayer, porque era arquero de Nacional, este de ayer, claro, su equipo, si era ustedes leyeron en redes sociales. Equipo, yo hasta las 2 de la mañana estuve siguiendo esto. 1:30 habrá sido. Y le dije, ¿para qué va a jugar? Le dijo el bueno. ¿Voy a saber la historia? No sabes la historia. Que salió por Clorinda. No. ¿Vos conocés la comisaría tercera? En el centro. En Chile. ¿Qué había paralela? Por suerte no conozco ni de cerca, bien lejos. No entiende. Este chico, no sé si es chico, grande. ¿Cuándo va a tener tu carnet? Un niño grande. En marzo ahora. Le dice a mi Roberto Zacarías, vicepresidente de Abraham Zapata, llama como a una conferencia. Yo hablé con él en casa de mamá. Hablé con él. No había pues como ahora este movimiento de esto. ¿Qué es lo que me mira? ¿No había chirimbolo eso? ¿A vos no te interesa? No, claro que sí. Llama Roberto Zacarías, vicepresidente de Zapata, y dice que vieron un vehículo, me callo el nombre de la persona, vos sabés de quién hablaron, en un Fiat, que se baja a hablar con Marcelo Pesó.
que no era de Libertad. Y no puede ser. Cuando llega eso y le comunica, ahí le hacen saber a Egidio Landolfi lo que estaba corriendo con todo. Quien se baja como, ¿para qué se fue la hora que fue? El bueno de Egidio le llama a Marcelo Persola, que lo de Cerro, y le dice, sacate la responsabilidad encima. No vayas a jugar este partido. Ya demasiadas cosas se dicen. Le dice Marcelo Espesó, señor, o no sé, por favor, ¿qué es lo que me están diciendo de mí? Y ahí le insiste, no vayas a jugar, yo resuelvo, yo no te voy a poner. ¿Por qué no me va a poner? Dice Marcelo Espesó.